el estudiante Renato, por favor, me confirma si ya está en pantalla la separata de problemas resueltos. Sí, profesor, sí se puede ver. Ya, muchas gracias. Bien. Explicamos nuevamente, por favor, el problema número 1, ¿ya? Dice lo siguiente. Un capacitor de placas paralelas tiene sus placas en X igual a 0 y en X igual a D. Y el espacio entre las placas está lleno de un material no homogéneo con permitividad epsilon dado por esta ecuación. Se deduce que se trata de un material dieléctrico porque me están dando su permitividad absoluta. Luego me dicen que la placa en X igual a D se mantiene a un potencial phi sub 0, mientras la otra está conectada a tierra. Y nos piden determinar primero la intensidad de campo eléctrico, luego la polarización, a continuación las densidades superficiales de carga de polarización y por último la capacitancia. Bien. Del enunciado se deduce que se trata de un capacitor plano con dieléctricos. Y eso es lo que se está indicando aquí, al costado de la figura. Dice que se trata de un capacitor plano con dieléctrico y con una de sus placas conectadas a tierra, ¿no? Tal como se observa en el dibujo. Según el enunciado, esta placa del lado izquierdo, la que está en la posición X igual a 0, miren, ahí está nuestro sistema de coordenadas. Este sería el punto X igual a 0. Esa placa está conectada a tierra. Y la otra placa se encuentra a un potencial phi sub 0. Y entre las placas del capacitor tenemos el dieléctrico. Bien. Lo primero que tenemos que recordar es esto. Lo habíamos explicado. Vamos a recordarlo. Miren. Acá la teoría es fundamental. Ya lo hemos dicho. La teoría sobre campos electromagnéticos es fundamental, o simplemente llamada la teoría electromagnética. Para resolver los problemas de este curso, la teoría, repito, es fundamental. Las matemáticas es el instrumento que necesitamos para poder resolver las ecuaciones, pero si no tenemos clara la teoría, no se va a poder resolver un problema. Bien. Para este problema tenemos que recordar lo siguiente. Miren, primero, que en un capacitor que puede ser plano, esférico, cilindro o de cualquier otra forma, en un capacitor el campo eléctrico solo existe en su interior, es decir, en la región comprendida entre las placas del capacitor. Si no lo sabían eso, bueno, ahora ya lo saben. Y esto lo tienen que recordar eternamente, porque somos electricistas. Esto es fundamental para nosotros. ¿Ya? En un capacitor que puede ser plano, esférico o cilíndrico, el campo eléctrico solo existe en el interior del capacitor. Viendo el dibujo, miren acá el dibujo. ¿De acuerdo? Esta región que acá aparece achurada, esta región es la donde se encuentra el dieléctrico, es el interior del capacitor. En esta región existe el campo eléctrico y ahí se ha dibujado con este vector. Fuera del capacitor se demuestra, haciendo los cálculos necesarios, que el campo eléctrico es cero, ya sea acá al lado derecho de esta lámina o al lado izquierdo de esta otra. Se demuestra que el campo eléctrico es cero. El campo eléctrico solamente existe acá en el interior del capacitor. Bien, ¿qué más tenemos que recordar? Que el campo eléctrico siempre está dirigido de la placa de mayor potencial hacia la placa de menor potencial.
siempre. Otra cosa que hay que recordar. Si en este caso, esta lámina, la de la derecha, tiene un potencial phi sub 0 y la de la izquierda está conectada a tierra, hemos dicho que se debe entender, vamos aquí nuevamente a graficarlo, se debe entender, miren, que esta lámina, la de la izquierda, se va a cargar negativamente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos cargas negativas. ¿Ya? Listo. Todo esto se carga negativamente. Tierra es un gran almacén de cargas negativas. Y si yo conecto este conductor a tierra, este conductor se carga negativamente. Lo que significa que la otra lámina se carga positivamente. Eso ya se debe saber. Porque el capacitor, cualquiera que sea su forma, está formado por dos conductores donde uno se carga negativamente y el otro se carga positivamente. Esa es la característica del capacitor. Bien, como esta lámina está cargada, esta lámina conductora está cargada positivamente, entonces el campo eléctrico, miren, va a estar dirigido de aquí, de la lámina positiva, hacia la lámina negativa, tal como acá se ha dibujado ese vector campo. Por lo tanto, se cumple que el campo eléctrico va dirigido de la lámina de mayor potencial hacia la de menor potencial. ¿De acuerdo? Tal como se está indicando acá. El campo eléctrico está dirigido de la placa de mayor potencial hacia la placa de menor potencial eléctrico. Bien, tercero, que hay que recordar. El valor del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, en las cercanías de un conductor está dado por esta ecuación. ¿De acuerdo? Vamos acá a marcarla también. Miren, esta ecuación que aparece acá, por favor, también tienen que recordarlo siempre. ¿Ya? Si estamos en las cercanías de un conductor, el valor del campo lo puedo hallar dividiendo su densidad de carga superficial, que en este caso es sigma, entre la permitividad del medio. Por supuesto que en este caso sería la permitividad de este dieléctrico. ¿Está bien? Para comprobar que esta ecuación es correcta, basta pues aplicar, por ejemplo, la ley de Gauss y con ello se comprueba que esta ecuación es correcta. Eso hay que recordar. Bien. Con esa teoría pasamos a responder la primera pregunta, que en este caso es calcular la intensidad de campo eléctrico, mejor dicho, el vector E. ¿Está bien? Por teoría de vectores, recordamos lo siguiente también. Miren, todo vector yo lo puedo escribir como el producto de su módulo por su vector unitario. ¿De acuerdo? Ahí está. El vector E es igual a E por su vector unitario, su vector dirección. Que en este caso de la figura se deduce que como base a la izquierda sería el vector unitario en la dirección X, pero con signo negativo, menos a su X. Por eso que acá aparece así. Miren, el vector E es igual a su módulo por su vector unitario. Y como el módulo es sigma entre épsilon, sigma es la densidad de carga superficial del conductor y épsilon es la permitividad absoluta del dieléctrico. Como esto ya se conoce, lo reemplazamos. ¿De acuerdo? Acá E se reemplaza sigma sobre épsilon.
y el vector unitario es menos a sub x. Entonces, el menos pasa delante. Y como épsilon es dato, esto que aparece acá, esto es dato del problema. Les dan, miren, vamos a retroceder. Acá en el enunciado les dicen, miren, acá está, les dan el valor de épsilon, ¿sí? Entonces solamente se reemplaza y con ello ya tenemos el vector campo. Acá está, como ecuación 1. Miren, acá está. Se ha reemplazado simplemente el épsilon, acá en esta ecuación del campo. Bien, pero ¿qué pasa cuando nosotros observamos esta ecuación? Miren que el vector campo eléctrico acá aparece en función de sigma, ¿de acuerdo? Pero sigma no es dato. Y sigma viene a ser la densidad de carga superficial, pero no se conoce. Entonces lo que se tiene que hacer es calcular este valor de sigma. Para hallar sigma, la densidad de carga superficial de las placas, yo puedo utilizar esta ecuación que relaciona el potencial con el campo eléctrico. Esta integral de línea, ¿no? Lo que está acá en el recuadro. Esa ecuación es muy utilizada, muy importante. Entonces, ¿qué se cumple en este caso? Que la diferencia de potencial, ¿no? Esta resta es una diferencia potencial. Es igual a menos esta integral de este producto escalar. Cuando se desarrolla este producto escalar, queda este producto de módulos, E por diferencial de R. Bien. Acá voy a reemplazar los potenciales. Un potencial es phi sub 0 y el otro potencial, al ser tierra, es 0. Lo que significa que si yo resto ambos potenciales, me quedaría phi sub 0. Acá está. Y luego, en la integral, reemplazo el módulo del campo eléctrico. Acá está, se reemplaza y se integra. Se realiza la integración. Ahí están los límites de la integral. Y se despeja finalmente el valor de sigma, ¿de acuerdo? Y con eso ya tendríamos la densidad de carga. Acá está el resultado, ¿ya? Miren, se halla finalmente que la densidad de carga está dado por esta expresión. Y como ven acá en este resultado, aparece phi sub 0 que es dato, aparece épsilon sub 0 que es una constante universal conocida, y la distancia D es dato, porque les dicen que la separación entre las láminas es D, porque una placa está en la posición 0 y la otra está en la posición D. Entonces la separación es D. Conocido este valor de sigma, lo voy a reemplazar acá en la ecuación 1. Porque acá está el campo eléctrico en función de sigma. Se reemplaza y finalmente este es el resultado. ¿Ya? Listo, esta es la respuesta. Acá ya tenemos entonces la respuesta en función de los datos que nos dan. Acá tienen, ¿no? El valor del campo eléctrico en función de phi sub 0 que es dato, en función de la distancia D que es dato, y su dirección en la dirección X negativa, ¿no? Por eso que acá aparece el signo menos. Listo. Esa sería la respuesta para el vector campo eléctrico. De este resultado, tal como se está indicando acá, se puede sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, acá lo primero que se observa es que el valor del campo eléctrico en este caso va a ser variable. Y su valor va a depender de X. Si, por ejemplo, X vale 0, ¿no? Si X vale 0, vamos a tener un valor
del campo de magnitud mínima. Y si X alcanza el valor de D, entonces la magnitud de este campo alcanzará su valor máximo. Es un campo variable. Y ya hemos dicho que el hecho de hablar de campo significa que se va a distribuir en todo el espacio. Pues sería interesante que esto lo dibuje. ¿Cómo se representa el campo eléctrico que acabamos de terminar? ¿No? Cómo se representa en el espacio, sería bien interesante que lo dibuje, ya para que todo esté completamente claro. Bien, entonces ya tenemos acá una primera respuesta. Continuamos con la segunda pregunta. A ver, por favor, un minutito, Renato, levanta tu micro. Sí, profesor. Ya. Acá se lee la segunda pregunta, que dice en B. Sí, dice el cálculo del vector Del vector polarización. polarización. Ya, listo, gracias. Miren, en un problema de dieléctricos, además de calcular el campo eléctrico, les van a pedir hallar, por ejemplo, el vector polarización. Les van a pedir hallar también las densidades de carga de polarización. Recuerden que los dieléctricos tienen entre una de sus características polarizarse. Y acá se muestra en el dibujo, miren, aquí en este dibujo se muestra al dieléctrico ya polarizado. Pero para que el dieléctrico se polarice, tiene que actuar un campo eléctrico. Tiene que estar actuando un campo eléctrico externo sobre dicho dieléctrico. Y eso ocurre en este caso. Vamos a regresar a la figura inicial. Miren, ahí está. Acá está el dieléctrico y el campo eléctrico que está actuando es el que se crea de esta lámina cargada positivamente hacia la otra lámina. Entonces, ahí actúa el campo eléctrico. Cuando ese campo eléctrico actúa sobre el dieléctrico, que es un aislante, hace que las cargas al interior del dieléctrico se reordenen. Y al final, macroscópicamente, producen este efecto que se ve acá en el dibujo. Es decir, en uno de los lados, miren, se ordenan las cargas positivas. Miren acá. Este es el material dieléctrico, pero miren, en este extremo se han ordenado las cargas de signo positivo. Lo que significa que en el otro lado, en el otro extremo, en este caso el dieléctrico, se han ordenado las cargas negativas. Listo. Hacia un lado las cargas negativas, hacia el otro lado las cargas positivas. Ese fenómeno, eso que están observando ustedes es producido por el fenómeno llamado polarización. Así hay que entenderlo macroscópicamente el resultado de la polarización. Bien, y ojo que el vector polarización, ¿no? En este caso va a estar dirigido hacia la izquierda, pero si ustedes vamos a poner el dibujo, miren. El campo eléctrico hemos deducido que está dirigido hacia la izquierda. En este caso, el campo eléctrico hacia la izquierda. Por lo tanto, el vector polarización también está hacia la izquierda. ¿Y cómo calculamos el vector polarización? Acá tenemos la ecuación. Miren, para hallar el vector polarización, restamos la permitividad absoluta del dieléctrico, lo restamos con la permitividad del vacío. Y a esto lo multiplicamos por el vector campo. Viendo esta ecuación, se deduce que el vector polarización es un vector paralelo o colineal al vector campo. Entonces, si yo conozco
que para hallar la polarización se utilice esta ecuación, acá reemplazo el vector campo. El vector campo lo hemos determinado acá, ¿no? Acá está ya el resultado del vector campo. Se ha reemplazado en esta ecuación y acá tienen el vector polarización. Entonces, esto sería la respuesta para el vector polarización. ¿Ya? Listo, ahí tenemos. Este es el vector polarización. Y si ustedes se fijan, miren, sale negativo. Y sale negativo porque el vector campo eléctrico también es negativo. Es en la misma dirección. Si el vector campo va dirigido hacia la izquierda, el vector polarización también. Ya, entonces ya tengo ahí la respuesta. Bien. Siguiente pregunta. Miren, me piden calcular la densidad superficial de carga de polarización. A ver, vamos a explicar esto. Con este dibujo ya las cosas se aclaran. Miren, estas cargas son cargas polarizadas. Igual acá en este lado, son cargas polarizadas. Las cargas polarizadas se van a ubicar no solamente en la superficie de ese material dieléctrico, sino también en todo el volumen de dicho material. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de cargas de polarización. Tenemos cargas de polarización superficial y tenemos volumétricas. Si en este caso me piden la densidad superficial de carga de polarización, entonces acá debo utilizar esta ecuación, ¿no? Aquí, la que está en el recuadro, ¿ya? Para calcular sigma de polarización, hay que multiplicar vectorialmente el vector polarización con el vector unitario normal. El vector polarización lo acabamos de calcular. Regresemos, acá está. Este es el vector polarización. Si yo multiplico a ese vector polarización, lo multiplico escalarmente con el vector unitario normal, hallamos la densidad superficial de carga de polarización. Pero acá hay dos superficies, la de la izquierda y de la derecha. ¿Qué va a pasar con el vector unitario normal? Mucha atención. Miren, para esta superficie de la derecha, el vector unitario normal tendría que ser perpendicular, ¿sí? Así más o menos, y saliendo de la superficie. Miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Pero para este lado, el vector unitario normal sería algo así, para esta superficie, de este lado izquierdo. Ya, perpendicular, pero saliendo de la superficie. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Acá ya ustedes se están fijando en el dibujito. ¿Ya? Esto sería el vector unitario normal. Por lo tanto, para esta superficie del lado izquierdo, el vector unitario normal, miren, para la superficie de la izquierda, esta de acá, sería menos vector unitario a su X. Pero para la superficie de la derecha, el vector unitario normal sería más a su X. Acá está. ¿Se dan cuenta? Miren. Este sería el vector unitario normal. Para la superficie de la derecha, va en la dirección positiva, en la dirección horizontal positiva, más a su X. En cambio, este de acá, menos a su X. Entonces, eso lo reemplazan, ¿de acuerdo?, en esta ecuación y tenemos el resultado. En este caso vamos a tener dos densidades superficiales de carga de polarización. Porque hay dos superficies, una de la derecha y la otra de la izquierda. Estamos hablando de superficies del dieléctrico. Este es el dieléctrico. Bien. Se hace el cálculo y acá tienen los resultados. Bueno, en uno de ellos sale 0 por los datos que nos dan. En cambio, en el otro sí tienen un valor.
¿Ya? Entonces, acá tenemos dos densidades de carga de polarización. Por último, nos piden calcular la capacitancia. Esto también es una pregunta fundamental que se hace cuando son problemas de capacitores. Los capacitores son dispositivos eléctricos cuya finalidad es almacenar cargas. Por lo tanto, tienen una cierta capacitancia. A esto también se le llamaba antiguamente capacidad eléctrica. No todos los capacitores tienen una capacidad eléctrica, pero su nombre actual a nivel internacional es capacitancia. Todos los capacitores tienen capacitancia. Si su capacitancia es mayor, significa que este capacitor puede almacenar mayor cantidad de cargas y por lo tanto puede almacenar mayor cantidad de energía. Si me piden hallar la capacitancia, para cualquier caso, un método sería utilizar la definición de capacitancia, esta formulita que está acá. Capacitancia se halla dividiendo la carga de una de las láminas, la carga entre la diferencia de potencial entre las láminas. Ojo que la carga de cada placa es la misma. La única diferencia es que una de las placas está cargada positivamente y la otra está cargada negativamente. Eso siempre ocurre en un capacitor. Pero el valor de la carga, la magnitud de la carga, siempre es la misma. Entonces, para hallar la capacitancia, yo divido la carga de una de las placas, de cualquiera, entre la diferencia potencial entre las placas. Esa es la definición. Bueno, en este caso hay que reemplazar los valores para la carga y para la diferencia potencial y de ahí obtienen el resultado. En este caso va a ser 94,4 picofaradios. Ya se ha dicho también que la capacitancia en la mayoría de casos está en picofaradios, en nanofaradios, en milifaradios. Dado que el faradio es una unidad muy grande, entonces las capacitancias, los valores reales de la capacitancia están en esas unidades. En este caso, 94,4 picofaradios. Esa sería la capacitancia para este capacitor plano, ¿no?, que nos dan con dieléctrico entre sus placas. Listo. Veamos a continuación el problema número 2. A ver, por favor, Renato, dale una lectura a este problema, ¿ya? Ayúdame, por favor. Este empezó. Una esfera metálica de radio A posee una carga neta Q y se halla rodeada de una cubierta esférica de material dieléctrico con constante dieléctrica igual a 6 y grosor E. Calcular A, la densidad de flujo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico en todo el espacio. Hacer obligatoriamente las figuras correspondientes. En dichas figuras deberá dibujar los vectores D y S. El vector polarización y las densidades de carga de polarización hacen hacer obligatoriamente una figura que muestre el material dieléctrico polarizado. En dicha figura deberá dibujar el vector polarización y la carga de polarización. Ya, muchas gracias. Bien. Lo primero que tenemos que hacer, por favor, es el dibujo respectivo a este enunciado. Me dicen que se tiene una esfera metálica de radio A. Cuando les dicen que se tiene una esfera metálica, lo primero que debemos entender es que se trata de un conductor, porque el metal es un conductor. Entonces, tenemos una esfera conductora de radio A, que está cargada con una carga más Q. Mejor dicho, la esfera
conductora está cargada positivamente y se halla rodeada de una cubierta de material dieléctrico cuyo grosor es E y cuya permitividad relativa, a eso se llama constante dieléctrica, es 6. Calcular primero la densidad de flujo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico. Bien, el dibujo es el que se está mostrando. ¿De acuerdo? Miren, acá a la izquierda tenemos la esfera conductora. Ahí está, la esfera conductora cargada positivamente. Pero recuerden que en los conductores las cargas están en la superficie de ese conductor. Es decir, si esta carga es más Q, en toda la superficie tenemos cargas positivas. Alrededor de esta esfera tenemos un material dieléctrico, pero miren, el material dieléctrico tiene un espesor E y después ya no hay nada. ¿Se entiende? Repito, tengo la esfera conductora de radio A cargada positivamente. Alrededor tenemos un dieléctrico, pero que tiene un espesor E. Y después se entiende que es aire o vacío. Lo primero que nos piden es calcular el vector D y el vector E en todo el espacio. Bueno, esto es importante entenderlo. Acá me hablan de todo el espacio. Calcular el vector D y el vector E en todo el espacio. Miren acá este dibujo de la izquierda. El espacio en este caso va a quedar dividido en 3 regiones. Miren, voy a ir numerando acá. Miren, acá le voy a poner 1. ¿Ya? 1. Eso sería la primera región. La primera región es la que va comprendida desde 0 hasta A. Mejor dicho, el interior del conductor. Pero luego acá, miren, hay otra región. Le voy a poner 2. Esto de aquí. ¿Sí? 2. La región 2 es la que está al interior del dieléctrico. Y luego acá, miren, acá afuera, le voy a poner región 3. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos comprender. En este caso, el espacio queda dividido en 3 regiones. Al tener esta esfera cubierta de un material dieléctrico, pero que tiene un cierto espesor, entonces el espacio queda dividido en 3 regiones. La que va de 0 hasta A, la que va desde A hasta A más C, acá lo estoy indicando, miren. La primera región, acá está, para puntos R menores que A. Eso se entiende, ¿no? El interior del conductor, de la esfera. La segunda región, para puntos R mayores que A, pero menores que A más C. El interior del dieléctrico. Y la tercera región es para puntos R mayores que A más C. Mejor dicho, acá ya fuera de ese sistema. Pero el sistema en este caso está formado por la esfera conductora más la cubierta del dieléctrico. Comprendido así, ahora pasamos a los cálculos. Y lo que nos piden es calcular el vector D y el vector E en todo el espacio. Ya saben que al vector D se le llama densidad de flujo eléctrico. Y el vector E, por costumbre le decimos vector campo eléctrico, pero su nombre exacto es intensidad de campo eléctrico. Para responder esta pregunta, es suficiente recordar la teoría para que no se pierda tiempo. Como la región 1 es el interior del conductor, lo que debo recordar es que en el interior de un conductor no hay campo eléctrico. ¿Ya? En el interior de un conductor no hay campo eléctrico.
¿Qué significa? Que el vector D es 0. Y por lo tanto, el vector E también vale 0. ¿De acuerdo? Ya eso lo hemos explicado ya varias veces. Los conductores se caracterizan porque sus cargas se almacenan en la superficie de los conductores. Y a partir de ahí, hacia afuera, se crea el campo eléctrico. Pero como en el interior no tenemos cargas porque se almacenan en la superficie, entonces en el interior de los conductores no hay campo eléctrico. Y si no hay campo, E vale 0 y por lo tanto D también vale 0. Si tienen alguna duda, aplican la ley de Gauss y se demuestra. Pero esta es la respuesta. De manera similar procedemos para la segunda región. ¿De acuerdo? Pero para ello, miren acá el dibujo de la izquierda, se tiene que dibujar una superficie gaussiana, la que está acá con línea punteada. ¿De acuerdo? Superficie gaussiana. Si yo quiero aplicar la ley de Gauss, acá está la ley de Gauss, ¿sí? Es esta integral, conocidísima, pues, ¿no? Ya saben que esta integral cerrada de superficie de este producto vectorial se llama flujo eléctrico. Entonces se cumple que el flujo eléctrico es igual a la carga libre, encerrada por la superficie gaussiana. Entonces, trazo la superficie gaussiana, acá está. Y lo que tengo que fijarme es cuánto es la carga encerrada por la superficie gaussiana. Miren, para esta línea punteada, la carga encerrada por esta superficie gaussiana sería la carga de la esfera. Eso es lo que se está indicando acá. Esa es la llamada carga libre. La carga libre es la carga en el conductor, porque son los conductores quienes tienen carga libre. Entonces, la carga libre encerrada por la superficie gaussiana sería la carga en la esfera, mejor dicho, más Q. Por eso se ha colocado acá, más Q. Cuando se desarrolla esta integral, ¿ya? Conocidísima, resulta este producto, D por 4πr cuadrado, donde 4πr cuadrado, esto que está aquí, esto que estoy indicando acá, este 4πr cuadrado viene a ser la superficie de la esfera. De la esfera que corresponde a la superficie gaussiana. Y como la superficie gaussiana tiene radio R, acá hay dos superficies, por supuesto, gaussianas, pero cada una de ellas tiene radio R, entonces el valor del área de esa superficie es 4πr cuadrado. De acá despejan el valor del vector D y tienen la respuesta. Y como D es un vector, le tienen que poner su vector dirección. Y viendo el dibujo, el vector dirección está saliendo, en este caso de la carga. Y tiene que estar saliendo porque la carga es positiva. Eso también hay que recordarlo. Si las cargas son positivas, el vector campo sale de las cargas positivas. Pero si son negativas, el vector campo ingresa. Aquí la carga que me crea el campo es la carga de la esfera conductora. Entonces, el vector campo estaría saliendo. El vector campo y el vector D, ¿no? Por eso es que su dirección es a su R, como se está indicando acá, ¿sí? Aquí, lo estoy indicando. Cuando ya tengo el vector D, la densidad de flujo, el vector campo es facilísimo, pues, ¿no? Porque el vector campo, acá está, miren, el vector campo es vector D entre épsilon absoluto, pero el épsilon absoluto es el producto de épsilon sub 0 por épsilon sub R. Y en este caso les dicen que el dieléctrico tiene una constante dieléctrica igual a 6. Entonces se reemplaza, al reemplazar épsilon sub R igual a 6 por este 4 que hay acá en el denominador cuando se halló el vector D, ¿sí? Acá lo que estoy
ahorita coloreando, entonces me queda 6 por 4, 24. Acá está la respuesta, ¿no? Q sobre 24, epsilon sub 0, pi r cuadrado. Bien, esta es la respuesta. El vector campo tiene dirección radial en este caso. Listo. Entonces ya tengo la respuesta para el vector campo eléctrico. Tanto el vector campo eléctrico como el vector densidad de flujo son radiales salientes, ¿no? Porque son positivos. Entonces ya tengo la respuesta para este segundo caso, para lo que hemos llamado acá región 2. Ahora faltaría para la región 3. Por eso que es importante primero determinar cuántas regiones constituyen, en este caso, todo el espacio. Veamos la tercera región. Son puntos R mayores que A más C, ¿no? Acá en el dibujito es esta región 3. Igualito se aplica la ley de Gauss. Se tiene que hallar cuánto es la carga libre encerrada por la superficie gaussiana, ¿no? Eso basta. Primero hay que trazar la superficie gaussiana. Miren, en este caso sería esta la de mayor radio, ¿no? La que está acá en la parte externa. Esa es nuestra superficie gaussiana. Y lo que tengo que ver es cuánto es la carga libre encerrada por esa superficie gaussiana, ¿no? Basta ver el dibujo. Con la información que nos dan, por supuesto. Y como nos dicen que esta esfera es conductora, bueno, le dicen que es metálica y tiene carga más Q y es el único conductor, entonces la carga libre encerrada por la superficie gaussiana sigue siendo la misma carga más Q. Por lo tanto, acá el valor del vector D es el mismo que en el caso anterior. Es el mismo. Comparen los resultados. Es el mismo. Pero el que cambia es el vector campo, ¿eh? El vector campo eléctrico. Tienen que tener mucho cuidado cuando hagan los cálculos. Hay que fijarse qué tipo de medio es. Y acá en el dibujo es claro, ¿no? Miren, el medio 3, acá, el medio 3 es el aire o vacío. Entonces, como el medio 3 es el aire vacío, acá en el denominador solamente se pone epsilon sub 0, porque sería la permitividad del vacío o aire. Pero en cambio, en el medio 2, miren acá esta ecuación que acabábamos de explicar, en el denominador va epsilon sub 0 por epsilon sub r, porque el medio 2 es el dieléctrico. Entonces, tengan cuidado. Tienen que fijarse bien qué medio están analizando. Bien, entonces ya tengo acá las respuestas para los 3 casos, ¿no? Ya hemos calculado aquí el vector D y el vector E para todo el espacio que corresponde a esta situación planteada. La segunda pregunta dice: calcular el vector polarización y además las densidades de cargas de polarización. Calcular el vector polarización y las densidades de carga de polarización. Para hallar el vector polarización, la manera más rápida es utilizando esta ecuación, la que relaciona justamente el vector polarización con el vector campo. Esta de aquí. Yo necesito solamente el vector campo eléctrico para poder hallar el vector polarización. Y el vector campo eléctrico lo acabamos de calcular. En este caso, a ver, un ratito, regresemos acá. Eso sería para esta segunda región, acá. ¿Por qué? Porque en esta región está el dieléctrico. Y solo en esta región donde está el dieléctrico, solo en esa región habría polarización. Acá tienen el valor del campo, miren, Q sobre 24 epsilon sub 0 pi r cuadrado. Ese es el valor del campo, ¿eh? Acuérdense, ya lo habíamos calculado.
Ese valor del campo se reemplaza aquí, en esta ecuación del vector polarización. ¿Sí? Listo. Se reemplaza el épsilon absoluto, que es igual al épsilon sub r por épsilon sub 0, lo reemplazan, lo restan y este es el resultado. Lo multiplican y acá tenemos la respuesta. Este es el vector polarización. ¿Qué significa? Miren, la dirección a sub r. El vector polarización tiene la misma dirección del vector campo eléctrico. Acá teníamos, miren, acá está el campo eléctrico. ¿Cuál es la dirección de este vector campo eléctrico? A su R, esa es la dirección. Si la dirección es A su R, miren el vector polarización, igualito. Acá está el vector polarización, su dirección radial saliente. Este es su vector unitario. Bien, acá en el dibujo, miren, se ha graficado el vector polarización. Ahí está. Como su vector dirección es A su R, ese es radial saliente. Entonces, miren acá cómo está dibujado ese vector polarización hacia afuera. Ese es radial saliente. Ese es el vector polarización. ¿De acuerdo? Y esta figura que se está mostrando corresponde al dieléctrico polarizado. ¿Ya? También en los exámenes se está pidiendo dibujar al material dieléctrico cuando ya está polarizado. Ahora fíjense cómo están las cargas de polarización. Aquí, en la parte interna, miren, las cargas de polarización son negativas. Del dieléctrico, porque la polarización solamente se produce en el dieléctrico. Pero miren ahora para esta otra superficie, la más grande. Acá las cargas de polarización son positivas. Ojo que en la polarización las cargas negativas van hacia un lado y las positivas hacia el otro. En este caso, ese es el orden correcto. Bien. Acá nos piden por último calcular la densidad. Las densidades de polarización. Entonces hay que hallar la densidad volumétrica con esta ecuación. Y acuérdense que cuando aparece el operador con un punto, eso se llama divergencia. Hallo la divergencia del vector polarización con signo menos, eso me da la densidad volumétrica de polarización. Y para hallar las densidades superficiales de polarización, en este caso aplico el producto escalar del vector polarización con el vector unitario normal. Eso es para calcular la densidad superficial de polarización. Bien. En el primer caso, para la densidad volumétrica, había que hallar la divergencia. Y en este caso, cuando se calcula la divergencia, resulta 0. Por lo tanto, la densidad volumétrica de polarización también sería 0, dado que su divergencia es 0. Y para hallar las densidades superficiales de polarización, producto escalar. Para eso hay que fijarse acá en el dibujo cómo estaría el vector unitario normal. Son dos superficies, como se ve acá en el dibujo. Una superficie es la que tiene radio A, la interna, y la otra superficie es la que tendría radio A más E, es la que está en la parte externa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay dos vectores unitarios normales. Un vector unitario normal en la dirección negativa y otro vector unitario normal en la dirección a su R positiva. Y eso es fácil también de darse cuenta acá en el dibujo. Miren, si yo quiero saber aquí para la superficie de mayor radio, su vector unitario normal, tendríamos que dibujarlo perpendicular a la superficie externa, pero saliendo de la superficie. Acá lo estamos dibujando, ¿sí? Algo así sería el vector unitario normal, ¿de acuerdo? Listo, ahí sería. Ese sería el vector unitario normal. En cambio, para esta superficie interior, el vector unitario normal tendría que ser perpendicular, algo así,
pero saliendo de la superficie. Pero saliendo en este caso significa que tendría que estar en la dirección. A ver, un minutito. Vamos a tratar de mejorar este dibujo. Pero ya más o menos se entiende, ¿no? Bueno, algo así. Esto sería, ¿sí? Uno está hacia afuera y el otro estaría hacia adentro, ¿no? Este sería hacia afuera y este de acá hacia adentro. Bien. Listo. Entonces, acá, miren, vector unitario normal menos A sub R y acá vector unitario normal más A sub R. Bueno, lo multiplican escalarmente y aquí tendríamos los resultados. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar con el problema número 3. A ver, por favor, Renato, dale una lectura al problema número 3. Acá lo estamos mostrando en pantalla. Está bien, profesor. Una carga puntual Q está situada en el origen de coordenadas y se halla rodeada de un dieléctrico inhomogéneo, cuya permitividad relativa es igual a 2 menos R sobre A, que ocupa un volumen esférico de radio A. Calcular A, la densidad de flujo eléctrico. Nos pueden aplicar la ley de Gauss, la intensidad del campo eléctrico y el potencial eléctrico al interior del dieléctrico, que va desde 0 hasta hacer obligatoriamente la figura correspondiente. Y B, la densidad de flujo eléctrico, también aplicando la ley de Gauss, y la intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico fuera del dieléctrico para un radio mayor a, y hacer obligatoriamente la figura correspondiente. Bien, ya. Muchas gracias. Bueno, a partir del enunciado, acá está, lo primero que tenemos que hacer es un dibujo para poder entender de lo que se trata. Y los casos son parecidos, ¿ah? De repente algunos piensan que son, digamos, ya demasiado parecidos. No es tan cierto, ¿ah? Así que tienen que leer, comprender de qué se trata, hacer el dibujo y después hacer los cálculos. Miren en este caso de qué se está tratando. Miren, ¿ah? Una carga puntual más Q es diferente a decir, pues yo tengo una esfera con carga más Q, que era el problema anterior. Acá les hablan de una carga puntual. ¿Qué significa eso? Bueno, vayamos al dibujito acá. Miren, acá se observa. Es una carga pequeña. Cuando me hablan de una carga puntual, debo entender que es una carga pequeña. Ahí se ve en el dibujo. Entonces tengo una carga puntual más Q, situada en el origen de coordenadas y que se halla rodeada de un dieléctrico. Miren acá el dibujo. Todo esto que está acá coloreado de amarillo, todo esto es el dieléctrico. Bien, pero el dieléctrico, ojo, dice que ocupa un volumen esférico de radio A. Ahí está. Quiere decir que en realidad se trata de una esfera dieléctrica. Tiene radio A. Pero esta esfera dieléctrica de radio A está, digamos, o tiene en el centro una carga puntual más Q. La permitividad relativa de ese dieléctrico está dado por esta ecuación. Y las preguntas son casi siempre las mismas. Hallar la densidad de flujo eléctrico, el vector D. Hallar la intensidad de campo eléctrico. Miren, primero hallar la densidad de flujo eléctrico. Luego la intensidad de campo eléctrico. Pero luego piden el potencial eléctrico al interior del dieléctrico. En la pregunta B me piden lo mismo, la densidad de flujo, la intensidad de campo eléctrico y el potencial, pero ahora fuera del dieléctrico. Y hacer la figura correspondiente. Bueno, vayamos a los cálculos, ¿ya? Primero hay que calcular el vector D, el vector E
y el potencial en el interior del dieléctrico. Y se ha elegido la ley de Gauss. En este caso también, al igual que el problema anterior, se ha elegido la ley de Gauss. La razón por la cual se ha elegido la ley de Gauss es porque hay presencia de cargas puntuales, por ejemplo. Hay esferas, en este caso, bueno, tenemos una esfera dieléctrica, pero es una figura esférica. Cuando se trata de cargas puntuales, cuando se trata de esferas, cuando se trata de cilindros infinitos, de hilos infinitos, de planos infinitos, la recomendación es aplicar Gauss, porque la solución se facilita. Se puede aplicar otro método, integración directa. De repente, en algunos casos se puede aplicar la primera ecuación de Maxwell. Se puede aplicar gradiente. Y más adelante vamos a ver otros métodos que se podrían aplicar. Pero como se trata de una carga puntual y de una esfera, en este caso dieléctrica, yo puedo aplicar la ley de Gauss. Y cuando se aplica la ley de Gauss, ya saben ustedes, acá tengo en este lado esta integral cerrada de superficie de este producto escalar, igual a la carga libre. Y cuando se trata, tengo que trazar la superficie gaussiana, ¿no? En este caso la superficie gaussiana es una esfera de radio R. Y cuando mi superficie gaussiana es una esfera de radio R, cuando se desarrolla esta integral, me va a quedar el valor del vector D por el área de la superficie esférica, que es 4πr cuadrado, ¿no? El desarrollo de esta integral es sencilla, pero siempre y cuando corresponda, por ejemplo, a una esfera. Y todo esto es igual a la carga libre, pero como la carga libre es igual a la carga puntual, entonces todo esto es igual a Q, a la carga puntual Q. De ahí despejan y miren, y ya se resolvió. Rapidísimo sale el valor del vector D cuando se aplica a Gauss y cuando la superficie esférica cuando la superficie gaussiana es una esfera. El desarrollo de esa ecuación de la ley de Gauss es sencillo, ¿no? En 2 líneas ya tienen la respuesta. No se olviden que D es un vector. Por lo tanto, hay que agregarle el vector dirección. Y nuevamente acá, miren el dibujo, miren el dibujo. Es una carga puntual, positiva. Por lo tanto, el vector campo, en este caso el vector D, está saliendo, radial saliente. ¿Por qué? Porque la carga encerrada, en este caso sería la carga puntual, y según dato, la carga puntual es positiva. Si es positivo, el vector campo sale. Por lo tanto, el vector D también sale. Listo, esta es la respuesta. Para hallar el vector E, dividen al vector D, lo dividen entre la permitividad absoluta del dieléctrico. Y la permitividad absoluta es permitividad del vacío por el épsilon sub R. Y el épsilon sub R en este caso es dato. Miren, acá les dan, aquí les dan la permitividad, ¿sí? Aquí les dan. 2 menos R entre A. Esto les dan. Entonces, hay que reemplazarlo y ya damos la respuesta. Es lo que está acá, ¿no? Se ha reemplazado y listo. Ya tengo el vector campo. Esto de acá es la respuesta. Listo. Aplicar Gauss para hallar el vector D y luego hallar el vector E es sencillo. Para calcular el potencial eléctrico, en este caso utilizo la integral de línea. Miren acá, esta ecuación. Esta relación es importantísima. Se va a utilizar muchísimas veces.
me permite hallar el potencial a partir del campo eléctrico. Mejor dicho, el campo ya tiene que conocerse. Y aquí, en la pregunta anterior, acá en el paso anterior, ya se halló el campo eléctrico. Entonces lo reemplazo acá en esta integral y tengo el potencial. Lo único que queda acá es evaluar la integral. Lo único que también tienen que tener cuidado es que es una integral indefinida. Y cuando se trata de integrales indefinidas, hay que, se integra y aparece una constante. Hay que hallar la constante. Y la constante se halla aplicando condiciones de frontera, que a veces son datos y a veces hay que conocer algunas condiciones de frontera. Y ya hemos dicho que una de las condiciones de frontera a tomar en cuenta siempre que se necesite, es el infinito. En el infinito, el potencial eléctrico es cero. Igual que campo eléctrico, es cero. Porque como el infinito está muy lejos, entonces el efecto del campo ya no se siente. Entonces, en el infinito, el potencial es cero. El campo es cero. En este caso, aquí está la carga puntual. Si nos alejamos, el valor del campo va a ir disminuyendo. Si estamos muy lejos, el valor del campo será cero. Potencial cero. Esa es una condición de frontera que hay que tomar en cuenta siempre que sea necesario. Bueno, aplican la condición de frontera que sea la que hay que utilizar y determinan finalmente cuál es la ecuación para el campo. Acá estamos dando la respuesta, por favor. Para llegar a esta respuesta, repito, hay que integrar. Aquí se está dejando para que usted realice la integración. Y se tiene que llegar a esa respuesta. Por favor, verifiquen esos resultados, para que estén tranquilos que esa de ahí es la respuesta. Bien. En la segunda pregunta de este problema, miren, me piden lo mismo, igualito. Me piden el valor del vector D, ¿sí? Acá está. El valor del vector D, el valor del vector E y el potencial, pero ahora fuera del dieléctrico, para puntos R mayores que A. Cuando se ve esta figura, acá también es fácil determinar. Miren, acá fácilmente podemos darnos cuenta que aquí solamente el espacio va a quedar dividido en dos regiones. Todo esto, lo que está acá, al interior de esta esfera, y luego lo que está afuera, ¿no? ¿Sí? Dos regiones nada más. No hay más, ¿no? Ahí está clarísimo el dibujo, ¿no? Dos regiones nada más. Entonces, como son dos regiones, ¿no? Aquí primero, para puntos R, acá está, entre 0 y A. Pero para la segunda región, acá, miren, para puntos R mayores que A. Está clarísimo, ¿no? Este es A. La primera región menores que A, la segunda región puntos mayores que A. Para hacer los cálculos, se puede volver a aplicar nuevamente la ley de Gauss, porque es la misma carga puntual, la misma esfera dieléctrica, puedo aplicar Gauss. ¿Ya? Listo. ¿Está bien? Hay que aplicar Gauss. Y se obtiene el valor del vector D. Le ponen su vector dirección y ya tengo el valor de este vector D. Para hallar el vector campo, deben dividir al vector D entre epsilon sub 0. ¿Por qué en este caso epsilon sub 0?
porque para esta segunda región, acá está, para puntos mayores que A, el medio es aire vacío. Como el medio es aire vacío, en el denominador, miren por favor, en el denominador aquí se tiene que poner épsilon sub 0, porque es la permitividad del aire vacío. Tengan cuidado, ¿eh? Por eso tienen que fijarse bien de qué medio se trata. Si es el vacío o aire, en el denominador va épsilon sub 0. Pero, por ejemplo, en el caso anterior, miren, ya, acá, para la región 1, acá está, ¿no? Punto menores que A. El valor del campo, ¿cómo se halla? Miren, a ver, acá. El valor del campo, acá, vector E, vector D, y en el denominador es épsilon sub 0 por épsilon sub R. Este es para la región 1, porque está el dieléctrico. Entonces, si está el dieléctrico, la permitividad es épsilon sub 0 por épsilon sub R. Eso hay que tener en cuenta y no confundirse, ¿ya? Bien. A ver, veamos. Este es otro tipo de problema. A ver, rapidito, dale lectura a ese problema número 4. Por favor, Renato, ayúdame. Está bien, profesor. ¿Cómo se dice eso en RO, profesor? Sí. Eh, Si quieres decirlo también en radio, ¿ya? Acuérdate que Rho significa radio en coordenadas cilíndricas. Y R también es radio, pero es para el sistema esférico. Basta ver la unidad también. Ahí ustedes tienen que fijarse, ¿ah? Si es milímetros, eso es distancia, y este Rho me representa radio, ¿ya? A ver, te escucho. En ρ igual 5 milímetros y ρ igual 12 milímetros se localizan dos cilindros conductores coaxiales. La región entre los cilindros está llena de material dieléctrico perfecto y homogéneo. Si el cilindro interior está a 100 volts y el exterior a 0 volts, calcular la densidad de flujo eléctrico D y la intensidad de campo eléctrico en la región comprendida entre los cilindros conductores. Nos piden hacer el dibujo. B. ¿Cuál es el valor máximo de la intensidad de campo eléctrico y en qué lugar ocurre? C. El potencial eléctrico en la región comprendida entre los cilindros conductores. Y por último, D. Hacer la gráfica de la magnitud de campo eléctrico en función de ρ. Ya, muchas gracias. A ver, miren por favor. Explicamos, ¿ah? Explicamos. Dice, en ρ igual a 5 milímetros y 12 milímetros se localizan dos cilindros conductores coaxiales. Bueno, a estas alturas también ya debemos saber cuándo dos cilindros son coaxiales. Acá en la figura, por favor, ¿no? Si mostramos la figura, ahí sí ya lo podemos entender, ¿no? Tenemos un cilindro interior y luego otro cilindro exterior. Listo. Son dos cilindros coaxiales. Según datos, los radios son 5 milímetros y 12 milímetros. Luego me dicen, miren acá, la región entre los cilindros está llena de un material dieléctrico perfecto y homogéneo. El cilindro interior está a 100 voltios y el exterior a 0 voltios. Bueno, con esa información hay que hacer un dibujo y ahí se muestra, ¿no? Repito, acá está el cilindro interior, luego acá está el cilindro exterior y entre ambos cilindros tenemos un dieléctrico. También me dicen que el cilindro interior está a un determinado potencial, mientras que el otro cilindro, a ver, acá, el exterior está a 0 voltios, el interior a 100 y el exterior a 0. Miren el dibujo. El interior está a un potencial, pero el cilindro exterior está a potencial 0. Mejor dicho, está conectado a tierra.
¿Está bien? Ese sería el dibujo respectivo. Ahí tenemos, ahí se observa, dos cilindros coaxiales. Y en la región entre los cilindros, ahí hay un dieléctrico. ¿Está bien? La primera pregunta, calcular la densidad de flujo eléctrico. Luego, la intensidad de campo eléctrico en la región entre los cilindros. ¿Está bien? Ahora, otra cosa más. Si quisiéramos, digamos, ampliar alguna información aquí, podríamos decir lo siguiente, miren. Aquí podríamos decir que se trata de un capacitor, ¿sí?, cilíndrico. Un capacitor cilíndrico con dieléctrico. ¿Está bien? Eso también sería interesante sacar como conclusión. Así dado el sistema, se trata de un capacitor cilíndrico con dieléctrico. Vayamos a los cálculos. ¿Ya? Para calcular el vector D y después hallar el vector E, nuevamente aquí debo darme cuenta que sí puedo aplicar la ley de Gauss. Se trata de cilindros. Bueno, lo suficientemente largos hay que deducir. A menos que me digan pues que se tiene dos cilindros de 1 metro de longitud, por ejemplo, ¿no? Si no me dicen nada, debo entender que son cilindros lo suficientemente largos. Y si fuera ese caso, se puede aplicar Gauss. Acá tiene la ecuación de Gauss, ya saben, esta integral, cerrada de superficie de este producto escalar, igual a carga libre. ¿De acuerdo? Listo. Ahora hay que saber desarrollar este producto escalar. Para eso hay que dibujar los vectores. Miren acá el dibujo. Hay que dibujar correctamente los vectores. Ahora, no siempre este vector D y el vector diferencial de superficie, no siempre esos dos vectores van a estar en la misma dirección, en el mismo sentido. No siempre. Por eso es que hay que dibujarlos para tener la seguridad qué ángulo forman esos vectores. ¿Y por qué en este caso este vector D lo estamos dibujando saliendo de la superficie gaussiana, ¿no? Porque lo que está dibujado con línea punteada es la superficie gaussiana, ¿no? SG, superficie gaussiana. Y por tratarse de cilindros coaxiales, la superficie gaussiana también es un cilindro. Por eso ahí se ha dibujado. ¿Qué va a pasar cuando yo observo cuánto es o cuál es la carga encerrada por esta superficie gaussiana, que en este caso es un cilindro? La carga encerrada por esta superficie gaussiana cilíndrica sería la carga del cilindro interior. Y la carga del cilindro interior hay que deducir que es positiva, porque les están diciendo que el cilindro interior tiene un potencial de 100 voltios. Miren acá, si el cilindro interior está a 100 voltios, eso significa que su potencial es positivo, 100 voltios. Si no, le dijeran menos 100 voltios. Y si el potencial es 100 voltios,
repito, se entiende que eso es positivo, entonces la carga de este cilindro interior también tiene que ser positiva. Cuando el potencial es positivo, la carga que crea ese potencial también tiene que ser positiva. Y como la carga encerrada por esta superficie gaussiana es positiva, miren, el vector D tiene que estar saliendo. Esa es la razón. No es que lo hayamos dibujado ahí porque quisimos. Eso va a depender del signo de la carga que está encerrada por esa superficie. El vector diferencial de superficie, bueno, eso también ya ustedes saben, es perpendicular saliendo de la superficie. Para la superficie, para este elemento diferencial de superficie graficado, perpendicular saliente sería ese vector de color azul que se observa. Ese es el vector diferencial de superficie. Bueno, con esa información, entonces ustedes desarrollen esta integral. Y se va a comprobar, por favor miren acá, lo que estoy coloreando aquí, que esa integral va a ser igual al módulo de D por la superficie, el área de la superficie del cilindro, de ese cilindro que constituye la superficie gaussiana. Y para hallar la superficie de ese cilindro, de la superficie gaussiana, longitud de la circunferencia, 2πr, por la longitud del cilindro. Este es un caso conocido también. Hay que hallar la carga libre. Y la carga libre lo puedo hallar, en este caso, de manera directa, multiplicando sigma por A. ¿Dónde sigma es la densidad de carga superficial, en este caso del cilindro interior? Entonces reemplazan y van a tener el valor del vector D. Acá está. Y como D es un vector, lo tienen que escribir en forma vectorial agregándole su vector unitario, su vector dirección, que es un vector radial saliente. Este es el vector D. El vector E, el vector D entre épsilon. Pero acá hay que observar que no se conoce el valor de sigma. Porque acá ambos resultados, miren acá, el vector D aquí, está en función de sigma. El vector campo está en función de sigma. Pero sigma no es dato. Entonces esa respuesta hasta ahí está incompleta. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar sigma. Bueno, pues si ya lo hemos hallado el vector campo. Acá está, ¿no? Acá está el vector campo. Si ya se halló. Yo puedo utilizar la ecuación que me relaciona el potencial con el vector campo. Insisto, miren, esta ecuación, a cada rato ustedes lo están viendo, de la integral de línea, es importantísima a tomarla en cuenta siempre que estén trabajando con vector campo eléctrico, con potencial, y no se pueda resolver un problema. La ecuación que me permite resolver este tipo de problemas es esta de acá. Bueno, hay que reemplazar lo que ya se halló y hallar lo que falta. Acá ya se está reemplazando todos los datos y aquí finalmente, miren, vamos acá a marcarlo. Aquí finalmente se puede hallar, miren, finalmente ya se puede hallar el valor de sigma, es decir, de la densidad de carga. Ese valor de sigma lo reemplazamos acá, en la ecuación donde está D, y acá también, ¿no? Donde está ahí, aquí. ¿Sí? Lo reemplaza nada más. Lo reemplaza. Donde está D y donde está E.
¿Listo? Se reemplaza y tienen finalmente estos resultados, ¿ya? Acá hay un resultado para el vector campo. Acá está. Y acá tenemos el otro resultado para hallar el vector D. ¿Está bien? Pero en este caso se trata de dos cilindros conductores. Algo similar es cuando hay dos esferas conductoras. Entonces, miren, son casos, si bien es cierto, parecidos, pero tengan cuidado al momento de resolver, ¿ya? Al momento de hacer el desarrollo de la ley de Gauss. ¿Ya? Una cosa es trabajar con cilindros, otra cosa es trabajar con esferas, por ejemplo. Mucho cuidado. Bueno, ahí tiene las respuestas para el vector D y para el vector E. La siguiente pregunta dice, calcular el valor máximo para la intensidad de campo eléctrico. ¿Y en qué lugar ocurre? ¿Cuál es el valor máximo para la intensidad de campo eléctrico? Miren. A ver, un ratito. Avancemos un poquito. Bueno, ahí nomás. Miren, miren acá arriba. Ya tengo la ecuación del campo. Acá está. Esta es la ecuación del campo. Bueno, hay que graficar. Eso se puede graficar, ¿no? Yo puedo graficar el valor del campo en función del radio ρ. Se puede graficar. Graficar cómo varía el campo eléctrico en función de la distancia ρ. Pero acá la pregunta es calcular el valor máximo para esa intensidad de campo. Bueno, ¿qué hay que mirar? La ecuación es 114.2857 entre ρ. Eso es la ecuación del campo eléctrico. De esta ecuación se observa que el vector campo eléctrico varía en forma inversa. Miren acá la ecuación. Miren, varía en forma inversa al radio. Por lo tanto, el valor del campo será máximo cuando el radio es mínimo. Y el valor del campo es mínimo cuando el radio es máximo. Y a mí me dicen, miren, que los cilindros tienen radios de 1,5 tienen radios de 5 y 12 milímetros. 5 y 12. El valor mínimo es a 5, pues. Y si yo quiero hallar el valor máximo del campo eléctrico, entonces el valor máximo para el campo será cuando el radio tenga su valor mínimo, que es 5 milímetros. Pero eso lo tengo que convertir a metros. Cuidado, es otra cosa que hay que tener cuidado. Acá ya está la ecuación. Acá yo tengo que reemplazar el radio. Pero para que el campo sea máximo, el radio es mínimo. ¿Cuánto es el radio mínimo? 5 milímetros. Eso lo paso a metros. 0,005. Se reemplaza y tienen el resultado, ¿ya? Ya se ha dicho que tienen que tener una calculadora a la mano siempre. Entonces, dividen 114,2857. Este 114 lo dividen entre 0,005. Listo. Y me da este valor. Que en este caso sería 22.857 voltios por metro. 22.857. Esa sería la magnitud del campo eléctrico máximo. En la tercera pregunta me piden calcular el potencial en la región comprendida entre los cilindros. Miren nuevamente la integral de línea. Utilizo la integral de línea. Acá está la ecuación. ¿Ya? Bien, acá está la ecuación. La ecuación de la integral de línea. Listo. Con esta ecuación hallo el potencial que nos están pidiendo en la región comprendida entre los cilindros. Reemplazo
el valor del campo, que ya se halló también. Lo reemplazo, el campo eléctrico que hay en la región entre los cilindros, y hallo el potencial. Listo. Acá está. De ese cociente integral indefinida. Entonces, el resultado en función del logaritmo, pero agregándole una constante. Y lo que hemos venido repitiendo varias veces. La constante se tiene que hallar aplicando condiciones de frontera, condiciones de contorno. Y en este caso habría dos condiciones de frontera, dos condiciones de contorno. Uno para cuando el radio es 5 milímetros y la otra cuando el radio es 12 milímetros. Ustedes tienen que utilizar aquella que les convenga, que tengan el dato exacto, para que no se compliquen tanto. Y en este caso se sabe que para el cilindro interior, cuyo radio es 5 milímetros, su potencial es 100. Entonces evalúen pues en la ecuación anterior y de ahí sale la constante. En este caso resulta menos 505,53. Ese sería el valor de la constante. Lo reemplazan en la ecuación 2, eso es lo que se está indicando acá. Se reemplaza la constante en la ecuación 2 y tienen finalmente el potencial. La respuesta sería esta, ¿no? La función potencial es menos 114,28 por el logaritmo de ρ menos 500,53, que es el valor de la constante. Todo esto expresado en voltios. Listo, ya tengo la ecuación del potencial. Y ustedes saben que si yo tengo ya la ecuación de una función, yo puedo graficar esa función. Pero eso falta hacerlo en este caso. A ver, traten de construir la gráfica de esta función potencial. En el problema dado, me piden al final construir una gráfica, pero en este caso de la magnitud del campo en función del radio. Bueno, se puede construir varias gráficas, ¿no? Del campo en función del radio, del potencial en función del radio, de la densidad de flujo en función del radio, etc. Eso depende de lo que les pregunten. Como yo quiero hallar el valor del campo, yo quiero graficar el valor del campo en función de la distancia ρ, primero hay que fijarnos qué está pasando en este caso. Aquí también se puede observar, hay tres regiones, ¿no? Espero que ya se hayan dado cuenta. Miren, hay tres regiones presentes, ¿ah? La primera sería esta región de acá. Vamos a poner acá el numerito. ¿Ya? Esta de acá. Esa sería la primera región. ¿Sí? Nuestra primera región. Ya está. Ese es uno. Primera región. Luego es el dieléctrico propiamente, ¿no? Entonces, esto sería región 2. Y luego acá la parte externa, ¿no? Entonces, la parte externa, región 3, ¿sí? Son tres regiones. Pero como hemos dicho, acá está, ¿no? Como se trata de un capacitor con dieléctrico, eso ustedes tienen que haberlo deducido de la lectura. Entonces, ¿qué debemos saber? Que el campo eléctrico solamente existe acá, en el interior del capacitor. Ya lo hemos dicho, el campo eléctrico, en este caso, cuando hay capacitores, solo existe acá, en el interior del capacitor. ¿Ya? Cuidado, no se estén confundiendo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, en la región 1? Campo eléctrico, 0. Acá en la región 3, campo eléctrico, 0. Se trata de un capacitor. Miren ustedes, por eso que tiene sentido esta gráfica. Miren, ¿ah?
de 0 a 5, no hay campo eléctrico.